Como dijo Álvaro, el tema, y me gustó una palabra que lo utilizó ahora, que es hacia el uso racional de los corticosteroides. Hoy, precisamente, conversaba con uno de los profesores de farmacología de la Facultad de Ciencias de la Salud de Río Espejo, de la Universidad Tecnológica Equinoccial, doctor Osvaldo Parroneque, y le había invitado por la próxima charla, o sea, probablemente le vamos a hacer mucho más interactiva que esta, para discutir, porque el tema es la discusión. Y la discusión no se da en el tema personal, ni para nada, se da en el tema científico, y uno no tiene que estar absolutamente molesto con el asunto. Y ya les voy advirtiendo a la gente que va a ir a México que probablemente ahí los médicos somos muy discutidores en el tema, nos encanta el tema de la polémica, pero en el plano científico. Entonces, espero que la preparación sea la mejor para eso. Entonces, habíamos planteado, ustedes están en los módulos de uso racional de los corticosteroides, vamos a entrar en el tema de lo que nos interesa. Ustedes están en el módulo, en el tema de hacia el uso racional de los corticoides, y una pequeña introducción, aunque ya la hemos venido dando y ya la dio el doctor bien, que nos dio la primera charla. Y ustedes tienen estos nombres ahí, Eustachius, 1563, vean ustedes el tiempo que ha pasado en el tema del conocimiento respecto a los corticosteroides. Y aparece un nombre importantísimo que es Thomas Addison en 1855. Esta fecha no parece muy posterior, pero estamos hablando de casi ya 100 y más años respecto a esto. Y el médico francés, Bronsecquois, 1865. El médico inglés, el otro médico francés, empezaron a estudiar y estudiaron en el tema de hacer adrenalectomías en gatos. Y vieron que sacando las suprarrenales de gatos, esto les provocaba la muerte, y ellos dijeron entonces, estas suprarrenales son sumamente importantes para la vida, y empezaron a estudiar el por qué. Y entonces siempre estamos en el tema, y les digo siempre yo a ustedes, buscamos el por qué. En la parte clínica, la que muchos de ustedes y los médicos que están acá ya están metidos en ese tema, es la parte fisiopatológica, pero encontramos todo el tema en la base fisiológica de todo lo que estamos viendo y lo que estamos comentando ahora. Addison describió la muerte de sujetos con restricción de suprarrenales en su exposición, él hizo una exposición en 1849 en la South London Medical Society. Entonces estamos hablando de mucho tiempo, y el ir a una de estas sociedades científicas importantes, ustedes pueden imaginarse el impacto que debe haber sido en ese tiempo lo que él estaba demostrando respecto a las suprarrenales. Los estudios de los factores que regulaban el metabolismo de carbohidratos, llamados corticosteroides, culminaron en la síntesis de la cortisona, el primer glucocorticoide, farmacológicamente eficaz y que se pudo obtener ya en laboratorio. Y tienen ustedes las imágenes tanto de Thomas Addison como de Bronsecquois en este momento en la diapositiva. Siempre tratamos de poner imágenes de los médicos, como tratamos de ahora, por ejemplo, que hicimos la develación del busto a Eugenio Espejo, que tuve el honor de tener y contar con varios de ustedes en la noche de ayer, en la tarde y noche de ayer, como Eugenio Espejo, uno de los grandes hombres de la patria, médico, periodista, científico, investigador, tipo realmente extraordinario. Ojalá y Dios quiera que varios de Eugenios Espejos estén ahora aquí sentados en esta sala y que nos den y engrandezcan a la patria. Eso es lo que realmente necesitamos. Ojalá y Dios quiera que sea así. En el tema anatómico, ustedes conocen las famosas suprarrenales que están por encima, por lo superior de ambos riñones, y anatómicamente también las podemos diferenciar porque la suprarrenal derecha tiene esa forma triangular y la suprarrenal izquierda tiene más bien una forma cúbica, algo más bien hacia rectangular, etc. Entonces, anatómicamente también las podemos identificar, y esta diapositiva les traía por el tema de la irrigación. Fíjense, la irrigación desde la arteria suprarrenal inferior, la media y la superior, que de pronto en esta diapositiva que ustedes van a ver acá se le ve mucho mejor. En el tema de la suprarrenal inferior, que viene de la arteria renal,
la media de la aorta y la superior también de la aorta. Sistemas de irrigación que son importantes en el asunto de las suprarrenales. Y aquí vemos lo que estábamos señalando, la parte triangular de la suprarrenal derecha, y fíjese en esta forma rectangular, cúbica, de la suprarrenal izquierda, y las relaciones que ustedes muy bien conocen. Entonces, anatómicamente también la suprarrenal tiene una corteza y una médula, que sabemos muy claramente. El tema este es fundamental, es una de las preguntas que no solamente están en las preguntas de exámenes ahora, de la parte de pregrado, sino que estas preguntas que parecerían fáciles también están en los libros y las preguntas de posgrado. En todas las preguntas que tenemos para posgrado en el MIR, etcétera, están este tipo de preguntas para el posgrado. Entonces, las suprarrenales y la división de la corteza suprarrenal, que es la que nos interesa, la primera y la más externa es la zona glomerular, ¿okay? Ustedes saben, produce mineralocorticoides. Después tenemos a la zona fascicular, que produce glucocorticoides, que es la intermedia, y después tenemos a la zona reticular, que produce los esteroides sexuales. Fíjense en el tipo de célula en cada una de estas zonas, la zona glomerulosa, y con este tipo de células. Si vemos, por ejemplo, la zona fascicular, vemos este tipo de células como esponjoides, que llaman, los que conocen, tratan este tipo de cosas, histólogos tratan esto. Y el tema de la reticular, fíjense en las células de la zona reticular. Aquí tenemos corte en donde podemos ver todo lo que estamos señalando en el tema de la zona glomerular y la célula de la zona glomerular que produce mineralocorticoides. Y ustedes saben que el principal mineralocorticoide es la aldosterona. Después tenemos la zona fascicular, en donde tenemos una célula fascicular y el principal corticoide, el glucocorticoide, el cortisol. Después tenemos la zona reticular, la última, la más interna, y la célula reticular, y que es productora fundamentalmente de andrógenos. Y luego tenemos la médula suprarrenal, que ustedes conocen, productora de adrenalina y noradrenalina. Este es el famoso ciclo pentano peridrofenantreno, que tenemos que aprendernos de memoria. Nos aprendimos de memoria, nos dijeron cuando estuvimos en bioquímica, yo ya estuve en bioquímica hace más de, por ahí, unos 40 años, y me sigo acordando del famoso ciclo pentano peridrofenantreno. Y cuando yo les digo a ustedes, vamos a dibujar el ciclo pentano peridrofenantreno, parecería que les estuviera llamando a dibujar, no sé, algún extraterrestre o algo así. Y es una simpleza como esto que ustedes ven acá. Y es importante porque esta es la estructura fundamental de varias cosas, empezando desde el colesterol hasta todo lo que vamos a ver el día de ahora. Y de hecho, por ejemplo, en el carbono 21, cosas específicas, es la acción glucocorticoidea y mineralocorticoidea, el carbono 17, la acción androgénica, y el carbono 18, por ejemplo, la acción estrogénica. De hecho, vamos a ver una diapositiva donde vamos a ver todo el ciclo pentano peridrofenantreno y con cada una de las cosas que les estoy diciendo. Y esta es las vías sintéticas de las hormonas esteroides, empezando por esta molécula que ya estamos viendo, del colesterol, y hacia todas las hormonas corticoesteroides. La aldosterona, la principal mineralocorticoide, fundamental. La dehidroepiandrosterona, que está en la última fase, en la última zona. Y el cortisol, que es el más importante glucocorticoide. Fíjense ustedes la relación, lo que les estaba comentando hace un momentito. Relación estructura-actividad, que es fundamental. Entonces, si ustedes tienen un doble enlace entre el carbono 1 y 2, aumenta el efecto, por ejemplo, glucocorticoide. Por eso es importante ver cuál es la estructura química de cada una de estas moléculas que estamos conversando. La hidroxilación, el carbono oxe, actividad glucocorticoide y mineralocorticoide débil. Los estrógenos, ya dijimos, el carbono número 18,
si no me equivoco, sí, está en el 18, el 21, la hidroxilación, el carbono 21, la actividad mineralocorticoide y glucocorticoide. En el carbono número 17, lo que habíamos conversado, la metilación en el 16, elimina efecto mineralocorticoide sin alterar otras acciones. Y por ejemplo, si hacemos una sustitución 6-alfa, aumenta el efecto antiinflamatorio y en relación al tema de la absorción de sodio y el efecto mineralocorticoide. Entonces ustedes tienen toda una estructura en la cual pueden ir manejando cada una de las acciones de esta molécula. Nuevamente, simplemente para recordarles y dejar claro el tema, la zona glomerular, producción mineralocorticoide, y está actuando o está regulada por el tema de la angiotensina 2, del potasio y muy poco el tema de la ACTH, ustedes saben muy bien. Pero la zona fascicular, los glucocorticoides, regulada muy importantemente por la ACTH, síntesis de cortisol. Y después tenemos la zona reticular, la formación de los andrógenos. Tenemos ahí un corte histológico, ya para terminar, la parte esta fisiológica, anatómica, histológica de la corteza suprarrenal. En la parte fisiológica, la síntesis de las hormonas suprarrenales a partir de colesterol, como hemos señalado, relación independiente para pulsos de ciclo circadiano, que es importantísimo en el tema este de la secreción de este tipo de hormonas. Secreción normal de cortisol entre 8 y 15 miligramos por decilitro. La glándula suprarrenal produce 150 microgramos de aldosterona diarios y la síntesis de corticosterona está alrededor de 2 miligramos por decilitro. Y ustedes tienen el famoso eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal. Este eje es fundamental en la parte de arriba. Ustedes ven el estímulo nervioso y vamos a ver cuántos estímulos podemos tener para esto. Acción sobre el hipotálamo como centro liberador de la corticotropina, que es el CRF, y llevando hacia la parte de la hipófisis anterior para la secreción de la ACTH y la CTH sobre las suprarrenales para la producción en la zona glomerular de la aldosterona, que es la acción, del cortisol en la zona intermedia de la suprarrenal. Ustedes saben que la aldosterona es más por angiotensina 2, el famoso eje renina, angiotensina, aldosterona. ¿Y cuáles son las acciones de estas vías? Tenemos el ciclo circadiano, el tema del estrés que puede provocar la liberación o la producción de esta CRH, que produce la activación y la liberación de ACTH, que va hacia el tema de la producción de cortisol, y las acciones del cortisol rápidamente, por ejemplo, en el sistema inmune, con supresión del sistema inmune fundamentalmente, en el hígado con el tema de la gluconeogénesis, en el músculo el catabolismo proteico y en el tejido adiposo la lipólisis. Estas acciones fundamentales del cortisol sobre todas estas áreas que estamos mencionando. Y aquí lo que les había dicho es que es una diapositiva sacada del New England Journal of Medicine, en donde ustedes ven las acciones sobre el hipotálamo. Todo lo que está en azul es activadora, todo lo que está en rojo es supresora. Vamos al sistema inmune, ya dijimos, el tema fundamentalmente de supresión, aunque lo vamos a ver un poquito más en detalle. En el tema cardíaco es más bien depresor del sistema cardíaco. En el tema, si es que hacemos feedback negativo, es acción negativa sobre la producción de ACTH. Dijimos ya en el asunto del hígado sobre el tema de la glucosa, en el catabolismo proteico en el músculo, en la lipólisis de los adipocitos, y fíjese en activadores, estamos hablando de estrés. Cuando hablamos de estrés podemos hablar de dolor, y el dolor en la producción arriba de CRH. Entonces todas estas cosas son muy importantes en el tema de la regulación de estas hormonas y la secreción normal de CTH y cortisol en el asunto circadiano, que ya también conversamos en la primera charla. Y esto es fundamental, ver estos picos que se empiezan a presentar ya en la madrugada. Y entonces el estudio este que hicieron de los problemas de hipertensión, muerte cardiovascular en las horas tempranas. Si es que yo tengo un paciente con problemas de tipo cardiovascular y yo le pido que haga ejercicio en horas tempranas, de 6 de la mañana o 8 de la mañana, probablemente el estudio famoso mostró que la mayor cantidad de accidentes cerebrovasculares y de infarto agudo de miocardio se daban en esa hora en las personas que hacían ejercicio y que tenían antecedentes cardiovasculares. Entonces sería una lógica de pensar, buscar otro tipo de horas
viendo cómo está su presión arterial, haciendo un monitoreo ambulatorio de presión arterial y buscar la mejor hora para cada paciente en el tema de la actividad física. Y el mineralocorticoide más importante, la aldosterona, el glucocorticoide más importante, el cortisol, y de las hormonas sexuales, de la testosterona. En el transporte plasmático, el 10% del cortisol circula libre, el resto se une a la albúmina y a esta globulina que es ligadora de corticoides. En la diabetes, por ejemplo, en el hipertiroidismo, en el tratamiento con esteroides sexuales, aumenta esta globulina y por lo tanto el cortisol plasmático. En cambio, en enfermedades hepáticas, en el síndrome nefrótico, en mielomas, en hipotiroidismo y obesidad, disminuye esta globulina, y por lo tanto la cantidad de cortisol. La corticosterona circula en sangre con concentración de 10 a 20 veces menor que el cortisol, y la vida media del cortisol es de 70 a 120 minutos. Las hormonas córticos suprarrenales de hecho se metabolizan en el hígado, porque acuérdense que es una molécula similar a la del colesterol. Se conjugan con el ácido glucurónico y forman sulfatos, y esto se elimina por la bilis y luego de hecho por las heces. Otra parte es excretada también por la orina. La aldosterona, el 60% se combina con proteínas plasmáticas, una concentración de 6 nanogramos por decilitro, una secreción que ya habíamos dicho de 150 a 250 microgramos al día, y una semivida de la aldosterona de 20 minutos. ¿Qué hace la aldosterona? Ustedes saben muy bien, aumenta la reabsorción tubular de sodio y secreción de potasio e hidrógeno en los túbulos distales y colectores, en estas famosas células que habíamos estudiado y que las conocemos muy bien, que son las células principales. Con un aumento provoca un aumento de la presión arterial. Si estoy reteniendo sodio y agua, voy a aumentar la presión arterial por incremento de volumen de líquido extracelular, pero no cambia, de hecho, la concentración de sodio en los términos normales de esta hormona aldosterona. El cortisol, el 90% se combina con la transcortina, el 10% viaja en forma libre, la concentración es 12 microgramos por decilitro, hay una secreción diaria de 15 a 20 miligramos y una semivida del cortisol de 60 a 90 minutos. Los glucocorticoides de todos, el cortisol es el más importante y también conocido como hidrocortisona. Las funciones, ya vimos algunas del cortisol, estimulan la gluconeogénesis en el hígado e influyen en el metabolismo de las proteínas y de los lípidos. Tenemos que tener absolutamente claro este tema de los corticoides, porque luego ya viene el tema del tratamiento y debemos tener claro cuáles son las acciones que estos tienen. Los andrógenos suprarrenales se secretan en la corteza suprarrenal, sobre todo en la vida fetal, porque vamos a ir viendo los caracteres sexuales secundarios. Ayudan al desarrollo de los órganos sexuales y, de hecho, los secundarios como vello púbico y vello axilar. Metiéndonos ya en la molécula, una de las moléculas más importantes de corticosteroides, que es la prednisona, y ustedes tienen, yo les había dicho, tenemos que fijarnos, de hecho, en el tema de la molécula, cómo está constituida. Esta es la prednisona y esta es la prednisolona. Cambios muy sutiles pueden darles, fíjense en cómo está con el OH aquí, que tenemos ya la prednisolona. Esta prednisona, luego de la administración oral, es rápidamente absorbida a través de la membrana gastrointestinal. Esto es importantísimo. Ya lo dijo el doctor en la primera charla. Esto de la absorción gastrointestinal es importante. Tiene un pico plasmático más o menos después de 1 a 2 horas. La droga circulante se une extensamente a las proteínas plasmáticas, ya dijimos, a la albúmina, a la transcortina, y la porción no unida es activa, es la farmacológicamente activa. De hecho, que así es en todas las drogas. La prednisona sistémica es rápidamente distribuida hacia los riñones, intestino, piel, hígado, etc. Es importante que tiene una buena distribución y rápidamente se absorbe por vía gastrointestinal. La acción tisular es gracias a la unión de receptores, como ustedes ya conocen. El cortisol se oxida a cortisona, siempre esto tenemos que tener presente, el cortisol va a cortisona
por la acción de la 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa 1. Esta es la 1. Esta enzima es fundamental para llevar a cortisol, a cortisona, que es la parte activa. La acción inversa en el hígado, la 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa 2. Esta, en cambio, de reverse de cortisona a cortisol. La glándula suprarrenal secreta 1/5 de cortisol circulante y interaccionan con dos receptores nucleares fundamentales: los glucocorticoides GR y los mineralocorticoides MR. Las isoformas de los receptores glucocorticoides tienen ustedes ahí A, P y P, que son las isoformas de estos receptores. La absorción y metabolismo, ya dijimos, rápida gastrointestinal, se unen muy rápido a proteínas, etc. Esta parte ya la comentamos. Los corticosteroides se distribuyen en leche materna y cruzan la placenta. Esto también es un hecho que tenemos que tener absolutamente claro. La prednisona tiene una acción corta, produciendo supresión adrenocortical por 1, 1/4, 1,5 días luego de una dosis única. Este tiempo debemos tener absolutamente claro para no asustarnos del bloqueo del eje, si es que así fuera. La prednisona se metaboliza por el hígado, el metabolito activo, la prednisolona, el cual es luego metabolizado a componentes inactivos. Estos metabolitos inactivos, como la porción unida a proteínas, es eliminado por vía renal, que es importante para la prednisona, esta eliminación renal. La vida media de eliminación plasmática es de 1 hora, mientras que la vida media biológica es de 18 a 36 horas. Esto también es importante para el tiempo de acción de este medicamento, como es la prednisona. Y fíjense ustedes la tabla de equivalencia, que es súper importante. El fármaco, tienen ustedes el fármaco, la potencia antiinflamatoria y la dosis equivalente. El cortisol, con una potencia antiinflamatoria de 1, una dosis equivalente de 20 miligramos. Fíjense en la prednisona, una potencia antiinflamatoria de 4 y una dosis de 5 miligramos. Vean ustedes la betametasona, 20 a 30 potencia antiinflamatoria y dosis de equivalente de 0,75, así como la dexametasona, que son estas corticoides que los usamos en temas de emergencia, etc., o pacientes hospitalizados. Es sumamente importante. Este cuadro también es importante. Ustedes tienen aquí el tema de los esteroides. ¿Cuál de los esteroides? La concentración, la cantidad excretada, la actividad glucocorticoidea y la actividad mineralocorticoidea. Fíjense del corticoide, del cortisol. Actividad glucocorticoidea de 1, mineralocorticoidea de 1. Vamos a irnos, por ejemplo, a la prednisona. Actividad glucocorticoide de 4, actividad mineralocorticoide 0,8. Tenemos más actividad glucocorticoide con la prednisona que actividad mineralocorticoidea. En temas de todos los tratamientos, no solamente el tratamiento, obviamente con este tipo de medicamentos que es fundamental, en el asunto de tratamiento con cualquier droga, depende de la sensibilidad individual de cada paciente a la medicación. Diferencias en absorción, distribución y metabolismo del corticoide, en el número y afinidad de los receptores a los corticoides, disponibilidad de factores intranucleares y la expresión de estas isoformas que ya les había dicho de las enzimas 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa. Y tenemos las acciones de las hormonas suprarrenales, retención de sodio y potasio intracelular y mantienen el volumen sanguíneo y la presión arterial. Pero ustedes saben que si hablamos de la aldosterona, lo que la aldosterona hace es retener sodio y eliminar potasio, mantener glucemia y favorece el depósito de glucógeno hepático, mayor movilización de proteínas tisulares y gluconeogénesis a partir de proteínas. Se oponen a las acciones de vitamina D en el intestino, riñón, aceleran el metabolismo óseo, por eso pueden ocasionar problemas de desmineralización y los efectos androgénicos que pueden tener estas drogas, de hecho. Ejercen efectos prácticamente en todos los órganos y sistemas del cuerpo, razón por la cual su empleo
e interrupción en seres humanos se complica con diversos efectos adversos graves y algunos de ellos que pueden ser letales. Por eso es el tema del estudio absolutamente claro y consciente del uso de los corticosteroides y ese hacia el uso racional de los corticosteroides para que no tengamos que un paciente necesite y requiere corticosteroides a dosis altas, le vamos a empezar a dar dosis pequeñas, o un paciente que requiere dosis antiinflamatorias pequeñas, le vamos a dar dosis demasiado altas. Entonces, el ir viendo todos estos mecanismos nos permiten, de hecho, llegar a un tema de tratamiento adecuado de este tipo de pacientes. El mecanismo de acción de los glucocorticoides. Tenemos todos los efectos de los glucocorticoides son mediados por receptores denominados tipo 1 o mineralocorticoides. Ya vimos este tipo de receptor, localizados principalmente en riñones y sistema nervioso central. Son críticos en la regulación basal de la variación circadiana y de la actividad adrenocortical. Y el tipo 2 están en todas las células de forma alfa y forma beta y median las acciones antiinflamatorias y metabólicas de los glucocorticoides. Tipo 1, riñones y sistema nervioso central, y tipo 2 en todo el resto de las células. Estos glucocorticoides penetran, porque si es colesterol y si es una molécula like colesterol, va a penetrar sin ningún problema a través de la membrana celular. Y son captados en el citoplasma por un receptor especial que al unirse al esteroide induce al desprendimiento de una proteína de choque que se llama la Heart Shock Protein 90. Es una proteína de choque térmico que se llama de esta manera. El esteroide unido al receptor viaja hacia el núcleo, en donde es capturado por otro receptor en el ADN, para de esta manera estar en aptitud de interferir la transducción hacia el ARN mensajero y producir proteínas específicas, algunas citocinas y enzimas. Y también podría ser el tema inhibitorio para permitir la no producción de proteínas de tipo inflamatorio. Y ustedes tienen la gráfica, el tema de... Si es que me retira En esta gráfica donde tenemos el ingreso a través de la membrana de la célula, sin ningún problema, y los receptores. Y entonces, si es una acción citoplasmática, es la acción no genómica del corticoide, y si va hacia el núcleo de la célula, es una acción genómica del corticoide. Acción citoplasmática no genómica, acción nuclear genómica. Y si vamos acá, tanto afuera como adentro, es el tema de síntesis o inhibición de proteínas de tipo inflamatorio. Aquí es la diapositiva mucho más clara en el tema del ingreso del corticoide, la activación no genómica y la activación genómica al entrar al núcleo de la célula. Y vean ustedes el tema de la potencia y efecto que puede tener en el tema de las dosis de los corticosteroides, en este caso de la prednisona, empezando con dosis bajas. Fíjense en la acción en dosis bajas, dosis y efectos genómicos del medicamento, y fíjense que cuando tenemos dosis más altas tenemos los efectos no genómicos de la prednisona. Y son importantes, porque si tenemos dosis por debajo de 15 miligramos, estamos hablando de efectos más antiinflamatorios, y si tenemos dosis más altas de 15 miligramos, estamos hablando de efectos más inmunosupresores del corticoide. ¿Queremos efectos entonces antiinflamatorios o inmunosupresores? Es un paciente con un problema de lupus, una nefropatía lúpica, le vamos a dar dosis antiinflamatorias simplemente. Vamos a dejarle a ese paciente con 15 miligramos al día, 10 miligramos de la mañana, 5 miligramos de la tarde, o será bueno darle de 1 a 3 miligramos por kilo de peso, llegando probablemente a 120 miligramos del corticoide para darle una dosis suficiente para la inmunosupresión. Entonces, cada paciente tiene su indicación y en base a estos conocimientos nosotros podemos decir qué tipo de dosis le vamos a dar, si va a ser antiinflamatoria o va a ser inmunosupresora. Los efectos sobre la respuesta inmune tienen ustedes ahí, el tema de la microvasculatura, desde la disminución de la permeabilidad vascular, que es importantísima,
En el tema de una de las formas de edema, ustedes saben, la inflamación es la permeabilidad vascular y progresión de edema. Y si ya estamos hablando de edema en el sistema nervioso central, estamos hablando de edema cerebral, los corticoides van, patologías importantes en trauma, por ejemplo, va súper bien el tema de los corticoides. Disminuye el edema endotelial, estamos hablando de ese tipo de cosas, disminución del pasaje de todas las células a través de la membrana, que es importante. Efectos sobre, efectos sobre el movimiento de los leucocitos, el tema de los linfocitos, de los neutrófilos, etcétera, son importantes los efectos de los corticoides sobre la respuesta inmune. Y el tratamiento con corticosteroides tenemos que ya empezar a definir qué es lo que queremos. Entonces identificamos objetivos, la elección del corticosteroide, los efectos secundarios que podríamos tener y evaluamos la eficacia. Estas son las cosas que hacemos en el tratamiento de los corticosteroides. Esta es una diapositiva que siempre la vengo poniendo en el tema de medicina basada en evidencia. ¿Cuál es la decisión terapéutica que se debería tomar? Entonces ahí tenemos una señora muy angustiada, con mucho estrés y producción de hecho de corticosteroides en ese momento, y entonces esperándole a su esposo dice, la evidencia, si llega tarde, fíjense con lo que le puede dar, si llega borracho, y si además de tarde y borracho llega con lápiz labial, es la decisión que esta mujer va a tomar respecto a esa. Pero ¿cuál va a ser la decisión correcta que ustedes tienen que tomar con respecto a los corticoides? No de esta manera tampoco. Vamos a lanzar pastillas al aire y ver en qué dosis y esto nos va a caer. No es la forma en que deberíamos hacer esto. Pero sí deberíamos buscar el tema del medicamento P, que es el medicamento específico, personalizado para cada paciente, que está indicado gracias a estrategias científicas y académicas y que tiene un fundamento en lo que se ha denominado la medicina basada en la evidencia. ¿Y qué es esta famosa medicina basada en evidencia? Ya ustedes van a ir a conocer, pero ya los médicos que están acá conocen. Es un proceso de traducir problemas clínicos en preguntas y luego encontrar, evaluar y usar sistemáticamente resultados de investigación para tomar decisiones clínicas, las más apropiadas y para cada paciente. Es un tema de personalizar al paciente. Entonces aquí tengo que contarles otra anécdota también. Yo lamento tener que traer a la memoria, pero hablando con el doctor Carlos López Ayala, que fue perseguido de la manera más infame y que gracias a Dios ahora, por lo menos en este caso, la justicia ha brindado, él está libre en este momento. En él, el tema de medicina basada en evidencia es lo único con lo que pudimos los médicos librar esta batalla hasta lograr la libertad de Carlos López. En el tema de las acciones que él tomó frente a su paciente en ese momento y qué es lo que hizo, basado totalmente en evidencia. Es el caso lamentable de la muerte de Charlotte Massoyer, en la que él explicó por qué tomó esas decisiones y qué se basó para tomar esas decisiones. Y se basó en todo lo que dice la medicina basada en evidencia. Esta vez ya no hubo compra de jueces, ya no hubo compra de fiscales. Esta vez los jueces actuaron y oyeron en justicia y derecho lo que decía la medicina basada en evidencia y cuáles fueron las acciones que tomó Carlos López para que ahora esté libre. Entonces este no es un tema de tomarle muy a la ligera. Este es un compromiso fundamental del aprendizaje en estas cosas con evidencia médica, que es de hecho la que traemos acá y la que está puesto en el módulo que ustedes están estudiando. El medicamento P, entonces, los pasos para la selección de este medicamento P, definimos diagnóstico. ¿Qué paciente estamos tratando? Estamos tratando un problema de un artrítico, estamos tratando un problema de una serositis, sea pulmonar o cardíaca, estamos tratando de una glomerulopatía, estamos tratando de un problema de trauma. ¿Qué paciente estamos tratando? ¿Y qué dosis queremos? ¿Queremos una dosis antiinflamatoria? ¿Queremos una dosis inmunosupresora o antiinflamatoria más inmunosupresora? Entonces, según eso, le vamos a dar al paciente el medicamento y a la dosis adecuada. Primero, definiendo
el tema de diagnóstico. Después especificamos el objetivo terapéutico, lo que les estoy comentando. Hacemos un inventario de los grupos de fármacos efectivos que podemos tener. Elegimos un grupo efectivo según criterios preestablecidos y elegimos el medicamento P bajo criterios de eficacia, seguridad, conveniencia y costo. Entonces estamos aquí con el tema de estos fármacos que los podemos elegir absolutamente bien y claro, con todo el tema de los pasos, que es un asunto que lo hacemos los médicos al instante. El rato que ya vamos a tomar la decisión terapéutica de lo que vamos a tratar y cómo vamos a tratar, hacemos esto mentalmente y esto funciona de esta manera y desde hecho espectacular. ¿Dónde está todo? ¿Dónde podemos buscar toda la evidencia que queremos respecto a esto? Bueno, ahí está, tenemos la biblioteca virtual. Ya el mundo es una biblioteca virtual. Y ustedes saben que podemos acceder a todo esto. Tenemos la cantidad de páginas impresionantes para poder entrar a cualquier información y lograr la mejor información. Entonces vamos a buscar ahí, no vamos a buscar en otro tipo de lugares. Podemos sentarnos, de hecho, con nuestros libros de base fundamentales, pero donde buscamos la actualización y las cosas es en esta biblioteca virtual. Y entonces la terapia, los esquemas de terapia, solamente en esta diapositiva nos vamos a detener. Porque, ¿cuáles son los esquemas de la terapia esteroide? Ustedes tienen ahí dosis diarias altas, dosis diarias bajas, pulsoterapia o terapia a días alternos. Nosotros vamos a tener en el próximo mes la charla con el doctor Chihab de Guayaquil. Él nos va a comentar mucho del tema de terapia y probablemente de pacientes, casos de pacientes respecto a esto. Y en la última charla que tienen ustedes conmigo, en el mes de abril, si no me equivoco, en el mes de abril vamos a conversar sobre los efectos adversos que tienen estos corticoides, cómo manejarlos y casos para que ustedes vean qué es lo que ha pasado con estos. En estos casos, ojalá nos podamos reunir en un sitio donde podamos hacer unas mesas para conversar, porque la idea aquí es presentar la charla y que podamos conversar todos y hacer un análisis de los 2 o 3 casos que vamos a presentar para discutir con los conocimientos que ustedes ya tienen, qué harían en cada uno de los casos. Si yo le pregunto ahora, Sebastián, es tu nombre, ¿verdad? Miguel, perdón, Miguel Sebastián. Si le pregunto a Miguel ahora sobre un paciente, le pongo un caso, le digo, ¿qué tipo de dosis utilizarías? ¿Qué dosis quisieras? ¿Quisieras una dosis antiinflamatoria o quisieras una dosis inmunosupresora? Es un paciente que tiene problema de dolor. Le diría, ¿qué tipo de dosis utilizarías, Miguel, en un tema de dolor, un dolor articular? ¿Qué quisieras hacer? Antiinflamatoria. Pero en voz alta, porque atrás no te oyen nada. Antiinflamatoria. Antiinflamatoria. Bueno, ¿ustedes están de acuerdo con eso? Deberíamos decir depende. Depende. Porque ¿qué tipo de dolor articular tiene ese paciente? Ese paciente tiene un dolor articular por una artritis reumatoidea, o fue más bien de tipo inflamatoria por una osteoporosis o un tema de trauma. Entonces yo digo, si es artritis reumatoidea, no solamente quisiera la dosis antiinflamatoria, sino también quisiera la dosis inmunosupresora. Pero si es simplemente, por ejemplo, por trauma, entonces yo pensaría, diría sí, de pronto le voy a dar una dosis más bien antiinflamatoria que me va a bloquear el dolor. Y ustedes saben que bloquea desde la parte más alta la producción de prostaglandinas, todas estas citoquinas. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Que es la inhibición de proteínas de tipo inflamatorio. Ese es el tema en que debemos meternos en el asunto del uso de estos corticosteroides. Y ya van a ver ustedes qué tipo de tratamientos podemos hacer, cuáles son los tratamientos a los que podemos acceder. Pero la idea fundamental es qué tipo de paciente, personalizar al paciente, qué tipo de problemas, damos el diagnóstico, qué es. No hacemos lo del doctor Galito Defas, dice, del diafragma para arriba, penicilina, del diafragma para abajo, cloranfenicol, hacia la izquierda, digitalicos,
y hacia la derecha, diuréticos. No, la medicina no funciona así. La medicina funciona en temas de qué evidencia tenemos, qué es lo que queremos y qué es lo que vamos a lograr con el tema de los medicamentos. Muchísimas gracias y les esperamos en la próxima charla. Muy amables.